Bien, muy buenos días estudiantes del primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Josimar Chirinos. Así es, esperando que cada uno de ustedes, por supuesto, se encuentre muy bien de salud, muy bien en casa y sobre todo con muchos ánimos y muchas ganas de querer seguir aprendiendo de nuestro curso Geografía, ¿no? Bien, entonces, el día de hoy en nuestro curso de Geografía vamos a ver algo muy interesante que son el tema de los ríos. En este caso vamos a hablar de puntos muy precisos, ¿ok? Muy cortos, por lo que puede ser que el video dure así un poco menos posiblemente. Pero bueno, más que menos, en realidad lo que va a durar es lo necesario para poder entender un poco más acerca de los ríos, ¿no? Que tenemos aquí en Perú, ¿no tenemos ríos? Claro que sí, ¿no? Bien, entonces, antes de continuar con la clase, vamos a mencionar las recomendaciones, ¿no? Claro, acá, por ejemplo, primero, asegúrate de estar en un espacio calmado, de preferencia donde no haya mucho ruido y de esa forma puedas continuar estudiando, ¿no? Recuerda mantener un volumen moderado del equipo que utilizas, ya sea celular, laptop, PC, ¿no? Utiliza un volumen moderado para escuchar mejor la clase, ¿no? Bien, ¿qué más? Recuerda también evitar realizar otras actividades mientras observas el video. Exacto, ¿no? Si estás observando el video, recuerda concentrarte en lo que estás viendo, en lo que estás observando y no solamente eh, dejar pasar ello, ¿no? Hay que concentrarnos y no solo a medias, ¿ok? Recuerda también tomar apuntes de la clase para el examen. Eh, Bien, entonces, por último y no menos importante, vamos a tener, anota tus preguntas y compártelas en la hora de asesoría. Bien, entonces, teniendo ya las recomendaciones, vamos a pasar rápidamente a la definición de ríos, ¿no? ¿Qué son los ríos o qué es el río? Pues son corrientes continuas de agua sobre la superficie terrestre. Es el principal agente modificador de la superficie terrestre nada más. ¿Qué nos dice en primer lugar? Son corrientes continuas de agua sobre la superficie terrestre. Son corrientes continuas, es decir, nunca cesan, ¿no? Normalmente los ríos están continuamente transcurriendo agua y ustedes tal vez se preguntarán, ¿y por qué no es que culmina? A eso se le conoce como el proceso tal vez del agua, ¿no? El sistema del agua que lleva a tratarse justamente de pues lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el río termina de transcurrir, ¿no? Termina su transcurso, termina y justo acá está el mar, aquí empieza el mar, ¿no? Digamos, empieza el mar, transcurre y va a terminar o va a desembocar, digamos, en su mayoría en el mar. Entonces, ¿qué le permite esto? Esto le permite a que en el mar, justamente gracias a la evaporación y otra vez se eleven, ¿no? Se eleven estas partículas de agua, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en nubes, ¿no? Se va a convertir en nubes. Muy bien. Y al convertirse en nubes, ¿qué es lo que sucede? Al convertirse en nube por efecto del viento terminan soplando e ingresando estas nubes hacia dentro, ¿no? Hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que pues en las cabeceras de cuencas, ¿no? Es decir, en las zonas altas de donde va a, digamos, a nacer recién esta parte del río, ¿ok? Donde termina viviendo en gran cantidad, aquí en esta parte, de ahí recién es donde se almacena la lluvia hasta que llega a un punto donde ya no puede más y termina pues por, eh, digamos, inundar, ¿no? Inundar, llegar a su paso a desastres, etcétera, ¿no? Entonces, debemos recordar esa primera parte. Son corrientes continuas gracias al ciclo de vida que tienen. O sea, por agua y al rato ya está volviendo otra vez. Y ya, así. Ya, muy bien. Entonces, ahora acá nos dice, ¿es el principal agente modificador de la superficie terrestre? Claro que sí. ¿Por qué? Porque antes de que sean estos tipos de valles también, hemos visto que a veces hay una especie de cañones, ¿no? Es decir, precipicios muy altos y abajo se ve el río chiquito, 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 ¿ok? Y es justamente a la presencia o el agente modificador llamado agua que transcurre pues en el río que va a hacer que cada vez esa zona se hunda mucho más, ¿no?
Entonces por eso que hay árboles en el aire cuando se va de viaje, etcétera, ¿no? Bien, entonces ya más o menos creo que hemos entendido la idea. Ahora vamos a pasar a hablar de los elementos de un río, ¿no? Que es esta, digamos, penúltima parte. Ok, listo. Ahora, acá vamos a continuar en elementos de un río. Nos dice que hay naciente y de desembocadura. El río naciente nos dice que es el lugar donde se inicia el recorrido de un río. Puede ubicarse en glaciar, en una laguna, ¿no? Puede localizarse en un lago, etcétera, ¿no? Como les mencioné hace un rato, ¿no? Y vuelvo a explicarles ahora. Por ejemplo, acá, chicos, miren, si tengo esta parte y sigo bajando así, y en esta zona aquí se logra, yo puedo, digamos, almacenar por lluvia, por lluvia, puedo llegar a almacenar, digamos, eh, una gran cantidad de agua, ¿ok? Eso le hubiese beneficiado, digamos, a muchos, ¿no? A muchos. Pero bueno, todo eso también está cambiando porque no solamente vamos a ver que el inicio de recorrido de un río pues puede ubicarse en estos lugares, sino también en otros, ¿no? Bien, ¿qué más? Desembocadura es el lugar donde vierte sus aguas de río, donde vierte sus aguas de río, ¿no? Puede ser, por ejemplo, eh, la de acá, ¿no? Como el río baja, 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 baja y desemboca en tres partes o baja, baja, baja y desemboca en una parte, ¿no? Bien, entonces esa es la desembocadura. Desembocadura es cuando pues el río ya sale, ¿no? Ya sale de su zona hacia poder, hasta cierto punto, digámoslo, mm, ¿cómo decirlo? A ver, que pues hasta cierto punto que termine de desembocar, ¿no? Sale y acá desemboca en el mar, ¿ok? En el mar. Listo. Ahora, elementos de un río. El río tiene un curso. Es la distancia que recorre un río desde la naciente hasta la desembocadura. Así es. Nació en esta parte de acá atrás. Ven, ¿verdad? En la imagen izquierda el láser. ¿Ok? Ahí está el láser. Ya, nació en esta parte de acá atrás, digamos. Y sigue vivo hasta acá. En curso de longitud de río. Bien. Ahora, entonces tenemos también, bueno, me había olvidado del cauce, que el cauce es el lecho o cavidad por donde discurren las aguas de un río, ¿no? Eh, Como le mencioné hace un rato, uno también a veces puede hacer tipo canales, ¿no? Canales para que el agua pueda transcurrir así como en un caudal, miren, ¿no? De manera ordenada, de esa forma también guardar un poco de agua para los cultivos, etcétera, ¿no? Ese es en cauce. Y en caudal es el volumen o cantidad de agua que transporta un río. Bien, entonces, ahora, ¿cuál más? ¿No? Ya tenemos aquí, hemos visto el curso, hemos visto el cauce y hemos visto el caudal, que es el volumen o cantidad de agua que transporta un río, ¿no? El caudal es el volumen o cantidad de agua que transporta un río. Entonces, vamos a seguir viendo por acá elementos de un río. ¿Cuáles van a ser, por ejemplo? También vamos a tener el origen, elemento de origen, que es la fuente del potencial hídrico del río. Ah, es la fuente potencial. Puede ser como por ejemplo los glaciares, el nival, el pluvial y el fluvial. Bien, entonces, eh, si bien es cierto la fuente del potencial hídrico del río, ¿no? Estar acá en la zona lacustre, fluvial, etcétera, debemos recordar que pues no siempre se da desde un origen determinado, ¿no? Puede a veces hasta variar, pero por ahora no tanto así, ¿no? Tendrían que pasar varios años. Bien, y la G nos dice corriente, ¿no? Como un elemento de un río, es la fuerza o velocidad con la que se desplazan las aguas, ¿no? Las aguas de un río. Entonces, hay ríos que tienen corriente mucho más fuerte, ¿no? Por ejemplo, en las zonas amazónicas, puedes verlo quietito, pero por abajo están que transcurren, ¿no? Las aguas, en este caso las corrientes de agua, para que de esa forma también ustedes puedan entenderlo mucho más, ¿no?
Luego también tenemos los elementos de un río que van a ser la variación del caudal a lo largo del año, y ahí puede ser el régimen regular y mantiene 50 caudal a lo largo del año. Ya, ahora acá, ¿no? Régimen, como le decía, variación del caudal a lo largo del año. Puede ser, por ejemplo, con un régimen regular, cuando mantiene su caudal a lo largo de todo el año, es decir, cuando el río presenta agua durante todo el año. ¿Hay ríos así? Claro que sí. Y luego, régimen irregular es cuando varía su caudal a lo largo del año. ¿Variará? Sí, también, claro que varía, ¿no? Por el tema de que justamente, pues, a menor presencia de lluvias o de precipitaciones, pues, con menos caudal va a venir ese río, ¿no? Luego, en la cuenca tenemos que es el área territorial, drenada por sistema hídrico. Por ejemplo, puede ser exorreica, cuando desemboca en el océano, ¿no? Cuando un río desemboca en el océano se llama exorreica. Cuando edorreica se va a llamar cuando desemboca dentro del continente, ¿ok? Es decir, un río puede desembocar dentro de otro río, dentro de otro río y así, ¿no? Sucesivamente. Luego reica cuando no desemboca, ¿no? Es decir, cuando no termina de desembocar simplemente, pues desaparece. Bien, entonces creo que hasta ahí está quedando muy claro de estos elementos de un río. Y ahora vamos a ver, no, el meandro, ¿no? El elemento de un río meandro, que es la curva sinuosa que describe un río. Ya, bien, entonces ya más o menos hemos mencionado lo que son meandros, que es la curva sinuosa que describe un río en zonas llanas. Ah, por ejemplo, el río Amazonas, ¿no? Que va así, en curva, y esto se le conoce como meandro, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque el agua va a buscar movilizarse, ¿no? Tal vez hoy día está acá, pero acá de unos ciertos años vamos a verlo por aquí, ¿no? Va a buscar movilizarse, ¿no? Luego tenemos el elemento talwet o vaguada. Este elemento nos dice que es la línea que une los puntos más profundos de un cauce, ¿no? Los puntos más profundos de un cauce, ¿ok? El elemento talwet, acá lo vemos, por ejemplo, ¿no? Cómo une el punto más profundo, ¿ya? Bien, entonces, eso sería todo. Esta es la tarea domiciliaria, chicos, de la página 120. Y recuerden responder las preguntas del 1 al 5. Y bueno, ¿no? Muchas gracias por su atención. No olviden también poder escribir sus dudas que tienen al respecto, y de esta forma vamos a seguir resolviéndolos en la hora de asesoría. ¿Ya? Así que nos vemos, chicos. Hasta luego.